Soy Sharif Kahat y soy arquitecto. Creo que me hice la idea de que quería estudiar arquitectura o quería trabajar en arquitectura hacia finales del colegio, sí, no sé, a los 14, 15 años, después de haber aceptado que no iba a ser futbolista. Probablemente esa debe haber sido la mejor opción. Después tuve algunas intenciones no intenciones, pero de repente algunos intereses que siempre están ahí permanentes, pero que en algún momento pensé que también podría ser parte de estudio, que tenía que ver con la literatura o cuestiones así, o por otro lado con el arte, que son intereses que todavía tengo, pero que no necesariamente como para dedicarme todo el tiempo. Entonces al final se quedó la idea de estudiar arquitectura y me gustaba la idea de trabajar en obra, digamos, en diseñar algo y poder construirlo. Y creo que el momento en el que se me ocurre o en el que tú más o menos tomas la decisión tiene que ver con esta escala pequeña de hacer obras manejables para una persona casi, que tiene que ver con la crisis del final de los 80, ¿no? Donde los pocos arquitectos que conocía, que los veía trabajar eran casi unipersonales, con obras pequeñas, súper cuidadas, y eso me interesó. O sea, era consciente de que era la mejor opción y casi la única opción. La situación en las escuelas, en las universidades nacionales era, o sea, grave, ¿no? Por decirlo menos. Creo que entre el 91 y el 92, no sé cuántas veces intervino el ejército entre San Marcos, la UNI, la Cantuta, o sea, todas las universidades nacionales grandes estaban en crisis, ¿no? Y si no, habían huelgas permanentemente o, digamos, era casi imposible llegar a las universidades porque en el camino las avenidas estaban cerradas o había manifestaciones. Digamos, no con eso quiero decir que no existían, las universidades existían, pero con un montón de problemas y creo que con una crisis grave que después van a como retomar después del 95, pero cuando yo ya estaba acabando la carrera, ¿no? Entonces, en el momento en el que te planteas dónde vas a estudiar, la Ricardo Palma queda como claramente la mejor, por un lado, opción para estudiar arquitectura. Y también la que todo el mundo recomendaba ir porque tenía esta fama de ser la mejor escuela de arquitectura. De hecho, era difícil entrar, habían poquísimas universidades. Y ya no leí tantas vueltas, o sea, no es como ahora que tendrías que hacer un estudio de cuáles son tus intereses, ¿no? Y probablemente por dónde estás vinculado a las personas que te recomiendan. Yo creo que en ese momento la situación era, o sea, Lima era una ciudad mucho más chica, no solamente físicamente, sino culturalmente, hablando. Y creo que el ir a Ricardo Parma era, yo creo, la mejor opción o la primera opción, vamos a decir, para cualquier estudiante de arquitectura, ¿no? Conscientemente antes de entrar a la universidad no tenía ninguna referencia exacta más que esta visión de que una universidad privada podía estar mejor que una universidad pública. Ese es básicamente el centro de la respuesta y eso, digamos, denota la crisis del Estado, la crisis de lo público, en la cual, digamos, está en el Perú al final de los 80 y hasta cierto punto seguimos más o menos hoy en día, ¿no? Además, una desconfianza absoluta en que algo del Estado iba a funcionar bien al final de los 80. O sea, siempre he tenido la sensación, y cada vez me convenzo más, que el gobierno de Alan García del 80 al 85 debe ser el peor de la historia republicana, ¿no? Y tiene que ver con la destrucción de las instituciones y la destrucción de la confianza en lo público. Digamos, ese desastre nos los ha dejado y después nos dejó a Fujimori, lo cual es incluso peor, que acabó con la idea de lo público y acabó con la idea de los servicios públicos y del derecho a lo público. Y, digamos, somos producto hasta cierto punto de eso, ¿no? Ahora revertirlo, los que creemos que lo público es algo positivo,
cuesta mucho, ¿no? La idea del Estado, la idea de que lo público es un bien común y que debería ser disfrutado por todos los ciudadanos, es una tarea, digamos, de remar contracorriente casi, hoy en día. Y tiene que ver con esa formación. A pesar de que yo tenía una educación como, vamos a decir, privilegiada en un contexto de lo público quebrado, eh, veo que es una de las cosas más importantes, ¿no? Sobre todo para que el país salga adelante. Justo en el año 2000, justo antes de que caiga el gobierno de Fujimori, salgo hacia Europa con la idea de hacer unas prácticas en Alemania, de irme a hacer la maestría a España y probablemente quedarme un tiempo ahí haciendo algunas prácticas y regresar en un par de años, era la idea, como mucho. Digamos que tenía un año y medio asegurado ocupado y probablemente la idea era quedarme medio año más o algo así. Pero en ese lapso, digamos, me voy a Alemania y me voy a España, me quedo haciendo unas prácticas después en España cortas en el verano, y en ese lapso sale la posibilidad de ir a trabajar a Estados Unidos, donde había hecho unas prácticas unos años antes. Que igual la idea era ir unos 6 meses o un año y después terminan siendo 3 y después claro, creo que una vez que uno está afuera es más fácil mantenerse en ese ritmo y siempre salen como distintas oportunidades de acuerdo a lo que uno va interesándose, ¿no? Pero la búsqueda era, digamos, por un lado profesional, en el sentido de querer trabajar fuera un tiempo y tener algunas experiencias de proyectos más interesantes, proyectos más grandes, proyectos que en Lima no se hacían, o que en todo caso se hacían muy poco, y que yo quería hacer y que en Lima era bien difícil acceder a esos proyectos de mayor escala. Después había un interés por la escala urbana, que en Lima de hecho no se hacen y ahora todavía se hacen poco, que en otras ciudades sí se hacen, y esa era una de las grandes motivaciones. Y después había un interés por la misma como conocimiento disciplinar, histórico, teórico de la arquitectura, que era un vacío enorme en la formación que había tenido en la carrera. O sea, digamos, la conciencia de no haber tenido una formación tan buena en la Ricardo Palma te obliga a buscar, digamos, que haya una especie de complemento, ¿no? Yo sentía que el taller con Juvenal era bueno y había sido una experiencia, digamos, privilegiada, pero digamos, todo el complemento, los otros cursos, básicamente, de historia y teoría que me interesaban mucho, eran un vacío. Y eso es lo que me motiva a salir, digamos, originalmente, ¿no? Ya después tengo otros intereses también que se van complementando, pero esa era lo primero, y después la otra cosa era poder hacer prácticas o trabajar un periodo en otra oficina, ¿no? Y después regresar, la decisión de regresar. La decisión de regresar también tiene que ver con intereses, yo diría, profesionales académicos, que nacen de una necesidad de como tener hasta cierto punto una libertad total y mayores posibilidades, ¿no? De desarrollar una práctica profesional con una práctica académica en paralelo. Cosa, digamos, que había podido hacer siempre con, digamos, hasta cierto punto con ciertas limitaciones, ¿no? Principalmente en Estados Unidos, que ya estaba trabajando y estaba enseñando, habían estas limitaciones como de visas, de limitaciones que no puedes tener, no puedes trabajar y no te pueden pagar porque tienes una visa de trabajo ya de otra empresa. Todas estas típicas problemas burocráticos que te van dando cuenta que no es tu entorno, que no tienes todas las posibilidades abiertas. Y eso hasta cierto punto te hace, digamos, pensar, digamos, dónde quieres vivir y en qué condiciones quieres vivir. Y yo siempre me había ido con la idea de regresar a trabajar en el Perú. Yo pensaba y sigo pensando que si a algún lado hay que poner todo el esfuerzo es en este país, o por lo menos el mío, que sea en este país. Y eso mezclado con la posibilidad real de
tener esta libertad de moverte entre la academia o proyectos o empresas, que la tienes fácilmente en el Perú, por todos estos problemas además burocráticos, y tener la posibilidad real de abrir una oficina, buscar proyectos, hacer concursos, etcétera, creo que se dan en el Perú y esa es la razón principal por la vuelta, ¿no? O sea, yo sí siento Lima como mi lugar de origen y Lima metropolitana. Yo creo que he tenido la suerte de, digamos, vivir la ciudad a distintas escalas desde chico, porque, digamos, mi casa quedaba en un lado, el colegio quedaba en otro, el club quedaba en otro, jugaba fútbol por otro barrio, iba a unas clases, mis amigos vivían en un montón de distritos, claro, la movilidad en Lima en esa época era relativamente fácil. Y después he entrado, digamos, rápidamente a trabajar, a hacer cosas desde el comienzo de la carrera que me han llevado a un montón, a distintos barrios de Lima que no conocía bien, que he llegado a conocer, que son básicamente de las periferias. Y creo que hasta cierto punto, hasta el año 2000, yo consideraba que conocía, si no todo, gran parte de Lima. Ahora en los últimos años ya se me hace difícil decir eso. Creo que Lima creció ya exponencialmente y se ha densificado mucho. Muchos barrios que eran antes fácil de entenderlos y entrar y darte una idea claramente porque era de baja densidad y con baja altura y rápidamente te das la idea de que conoces el barrio o tal zona de Lima porque era fácil de entender. Ahora vas y ya no la conoces tan bien, ¿no? Entonces creo que ahora ya no puedo decir que conozco Lima tan bien ni tan completamente, pero sí podría decir que durante los 80s y 90s he podido conocer Lima bien, ¿no? Con lo difícil que era igual. Sí, me siento como un ciudadano de Lima completo, ¿no? Sí. Sí, no los tengo tan claros en el sentido de quién es un mentor, quién es un maestro. Supongo que el mentor tiene que ver más con o yo lo entendería como una cuestión más profesional y un maestro tendría que ver con una cuestión probablemente más como completa, ¿no? Más trascendental, digamos. Pero en todo caso te puedo decir quién es en la formación, que creo que al final es un poco lo mismo. Yo entiendo la formación académica profesional como una sola cosa y como un solo espacio de desarrollo, porque al final es complementario, pienso yo. O por lo menos para mí es súper complementario. Y creo que sí, el comienzo es el taller de Juvenal, o sea, Juvenal mismo, como la figura central del taller es súper importante. Y después yo diría que las otras personas que entre que me han formado, me han ayudado a desarrollar, no sé cómo decirlo, como que me parecen importantes en mi formación, digamos, tienen que ver con profesores que al mismo tiempo tienen un nivel elaborado de pensamiento en cuanto a las relaciones arquitectura, ciudad, historia, teoría, pensamiento crítico, etcétera, que yo diría que comienzan con Ignacy Solá y Montaner, y José María Montaner, que son los dos profesores por los cuales voy a estudiar la maestría a España, a Barcelona. Y después, digamos, es una experiencia bastante rica trabajando en Estados Unidos, en otras oficinas. Hago otra maestría en diseño urbano donde creo que hay otro par de profesores que me parecen importantes que son Rodolfo Machado y Joan Busquets, que me parecen dos arquitectos, digamos, practicantes en relación a los otros dos que son más como teóricos, que me parece que son importantes en la formación. Yo diría que ellos, alrededor de esas personas están. Sí, obviamente el acercamiento es como tangencial, ¿no? O sea, tú estás en la facultad, entras al primer semestre, que ahí aterrizas, porque ahí ni siquiera no hay manera de escoger, te caes en un taller. Y el primer semestre, con la justa, te enteras de lo que hay que hacer con los 5 o 6 cursos que te hacen llevar y ya está. Y bueno, y en ese semestre obviamente vas conociendo gente, vas escuchando lo que dicen los alumnos mayores, etc. Y yo creo que hacia el final
del primer año ya tienes una idea que además hay un corte, ¿no? Porque estaban estos talleres básicos y después venían los talleres verticales, ¿no? Entonces el taller vertical comenzaba en el segundo año. Entonces el primer año como que no había mucho que hacer, las opciones eran menores, los talleres tampoco eran tan buenos o tan interesantes, ni tan peleados, ni nada. Y hacia el final del segundo año, que ya conoces, ya has estado un año en la universidad, ya conoces mucho más gente, en mi caso yo ya conocía bastante más gente, que había preguntado cómo es el segundo año, quiénes son los talleres buenos. Vas escuchando cuáles son los talleres relajados, en cuál puedes pasar sin hacer nada. Y claro, esos son los que no quieres estar. Creo que ahí aparece la figura de Baraco como el mejor taller. Y claro, si uno quiere estar en teoría, la mejor universidad es para estar en el mejor taller, no para estar en el taller más flojo, evidentemente. Entonces ya, pues ahí, sin conocer a Baraco, sino es la idea del taller de Baraco es como el taller donde mejor vas a estar, donde más vas a aprender, en todo caso donde más te van a exigir para saber más. Hay como una lógica de por qué es el mejor taller, ¿no? Y así es como decido, digamos, matricularme en ese taller y después ya conoces a los profesores, el sistema, de algún modo te parece claramente que tiene una idea no solamente coherente, sino interesante. Si la comparas con los otros talleres era, digamos, abismal la diferencia. Y en ese momento creo que era, digamos, bastante notorio no sé, desde el primer semestre que llevas ese taller. Que además era como muy estructurado y ya llevaba por lo menos en ese momento ya llevaba un par de semestres, digamos, con esa idea. Entonces había como una secuencia lógica bastante clara, lo cual ayuda a muchos alumnos a entender qué es un poco lo que tienen que hacer, porque tampoco era tan fácil entrando. Y ya, pues ahí me quedé haciendo todos los talleres ahí. Entonces, hicimos un viaje con unos amigos en el cual compramos los libros de esos autores que eran como recientes para nosotros, porque claro, no habíamos aprendido nada en la carrera. Y ambos eran sobre arquitectura contemporánea, que es justo lo que yo estaba buscando, ¿no? ¿Quién escribe, quién enseña sobre teoría de la arquitectura contemporánea? Y aparecen estos dos libros que eran un recuento de ensayos que tenían que ver con la arquitectura moderna, con lo que había pasado en el siglo XX, que era básicamente mis intereses en ese momento. Y al darme cuenta que ambos enseñan en la misma escuela, era como, ya pues esta es, pues, ¿no? Yo había estado más o menos preguntando dónde se puede estudiar historia y teoría, ¿no? Y era como un poco gaseoso, ¿no? No había muchas respuestas muy concretas. O por lo menos la gente que yo había preguntado no, digamos, no era... Acá en Lima, claro, porque antes de irme. No había una respuesta como sólida acá para estudiar historia, tienes que ir a tal escuela, contar, pero no. Y de pronto al descubrir estos dos personajes fue así como... No hay duda que acá es donde hay que ir, pues, ¿no? Y entonces me puse a buscar y digamos que la información recién comenzaba a aparecer en las páginas web. Fue un poco tortuoso encontrar la información, etcétera, pero al final la conseguí y básicamente así es que me voy. Y después en Estados Unidos también, el acercamiento que tienes con los otros dos profesores, con Busquets y con Machado, digamos, ahí sí ya era una cuestión mucho más consciente, ¿no? Cuando termino la maestría, me quedo un tiempo ahí, después me voy a trabajar a Estados Unidos, me quedo 3 años trabajando en Estados Unidos. En esos 3 años, digamos que invertí mucho tiempo en saber qué estaba pasando en la Academia Americana. Entonces estaba súper atento, aparte de leer todas las revistas, estaba súper atento a qué hacían las escuelas, quiénes enseñaban, qué temas se trataban. Fui a visitar, digamos, físicamente casi todas las conocidas de la costa este. Fui a ver entregas y ahí
leía, digamos, lo que hacían los talleres principales de las escuelas, y ahí es que me interesó, digamos, por el trabajo de lo que estaba pasando en la maestría de diseño urbano de Harvard. Y ellos dos eran como los profesores principales probablemente. Y hay una empatía, digamos, directa con Rodolfo, que además después fui su asistente, trabajé con él 2 años por lo menos en su oficina. Entonces ahí hay como una cosa directa de aprender no solamente de alumnos, sino aprender como asistente, ¿no? Como parte de su equipo de trabajo. Eh, y eso me pareció súper importante, o sea, en mi formación, ¿no? Porque, o sea, he ido a trabajar a su oficina, pero yo pienso que eso es parte de la formación, claramente, sí. Claro, la razón de mi búsqueda de hacer una maestría tenía que ver más con las relaciones del arte, la arquitectura y las ideas en general, ¿no? Me interesaba mucho la idea del saber más sobre la arquitectura moderna en relación a las vanguardias, a la historia del arte. Digamos, ese era como mis temas favoritos cuando estaba buscando seguir estudios de posgrado, digamos, con esa búsqueda. Y en el camino, digamos, leyendo, siguiendo las clases, ¿no? Etcétera, me doy cuenta que en realidad mi interés principal tenía que ver con las relaciones entre arquitectura y espacio público. Y creo que, digamos, este interés por la ciudad o por la gran ciudad, que es una cosa que me interesa, o sea, la idea de las ciudades de gran escala que se viven en el espacio público, creo que empiezo a darme cuenta que eso tiene no solamente un gran valor, sino eso es donde la arquitectura tiene la mayor capacidad de un efecto positivo hasta cierto punto. Y creo que ahí es donde me termino inclinando, o digamos la tesis de la maestría se comienza a inclinar no tanto por las relaciones de las ideas, de la interrelación de las artes y la arquitectura, sino más bien las interrelaciones de la arquitectura y la ciudad. Y, y creo que ese año y medio y pico que pasé en Europa, que además tuve la suerte de viajar bastante por las principales ciudades europeas, me hizo ver que había digamos, una afectación súper marcada de arquitectura reciente, vamos a decir los años 80, 90, para que esas ciudades estén tan bien, ¿no? Principalmente, vamos a decir, Berlín, Barcelona, Madrid, París. Eh, Todavía estaba como arrancando el efecto Bilbao. Eh, digamos, varias ciudades donde notoriamente la arquitectura está haciéndose notar, exactamente. Sí. Y, y creo que ahí es donde ya claramente me empiezo a centrar en los intereses de las relaciones entre arquitectura y ciudad, o los estudios urbanos, que después hacia el final de la maestría también descubro a este personaje que es el arquitecto José Luis Sert, que es como para mí uno de los grandes arquitectos del siglo XX, que digamos hasta cierto punto hace eso que me interesa, ¿no? O sea, digamos que es una cosa que es como un reflejo, ¿no? O sea, por un lado tú estás interesado en estos temas, digamos, a mí me está interesando el tema de la arquitectura y su relación con la ciudad, y al mismo tiempo aparece o encuentro a este personaje que justamente se interesa entre la arquitectura y la ciudad. Entonces, no sé si es que antes de conocer el trabajo de Sert me interesaba tanto, o a través del trabajo de Sert me he terminado de convencer que es súper importante. Y ya, digamos que esa mezcla de la maestría, del trabajo de Sert, de haber vivido en estas ciudades europeas que han sido como súper recuperadas y trabajadas y desarrolladas,
hace que me interese, además que me interese para Lima, ¿no? Claro. Que es la ciudad que como que está pidiendo a gritos que la salven. Yo iría a Lima y creo que iría al malecón de Miraflores. Sí, yo diría que eso es como... Ya diría que los espacios urbanos de Lima, pero el malecón de Miraflores me interesa. Por algo estamos acá. Por algo estamos cerca, sí, me parece importante. O sea, me encanta mirar el horizonte. Y me parece que es como la característica más potente de Lima es ver el horizonte. O sea, creo que es un privilegio, ¿no? Cuando vives en otras ciudades que no tienen algo así, puedes disfrutar otras cosas, puedes apreciar, no sé, tienen un cielo que Lima no tiene, tienen unos cambios de temperatura sobre todo de estación que Lima no tiene. Pero lo que creo que hace es súper especial a Lima, por lo menos lo que a mí más me interesa o más me gusta, es, aparte del cielo, que es muy particular, la idea de este horizonte borroso, que además, digamos, en el malecón es donde mejor se aprecia, ¿no? O sea, digamos que podría decirse que está estar en la oficina, trabajando en proyectos, eh, vamos a decir, que estén corriendo en la oficina, que normalmente son de arquitectura. Tenemos algunos proyectos urbanos, no tantos como nos gustaría. Eh, y, y después ir a la universidad a dar clases. O sea, tiene, digamos, casi varios días hago eso, que es como medio día en la oficina, medio día en la universidad. Eh, o la otra cuestión que tiene que ver con la universidad, pero que yo la desarrollo acá en la oficina, es la parte académica, ¿no? O sea, quedarme en la oficina, pero preparando las clases, o escribiendo un artículo, o haciendo una investigación, o preparando una conferencia que, digamos, de algún modo complementa o enriquece las clases, o que tienen que ver con... Al final, digamos, todo tiene que ver, ¿no? Los proyectos que hacemos, o los concursos que hacemos, o la mayoría digamos, proyectos profesionales, vamos a decir, de la oficina, intentamos vincularlos a nuestros intereses. Digamos, por suerte, casi todos los proyectos que hacemos nos interesa y buscamos que tenga una reflexión con respecto a la ciudad, con respecto a la ciudadanía, con respecto a los servicios públicos, con respecto a algo que va un poco más allá del proyecto, digamos, dibujado, digamos, de lo que no se ve en el proyecto. Y eso al final también te enriquece. Entonces es como te decía, es complementario, ¿no? El trabajo, o buscamos que siempre sea complementario, eh, y eso también igual con Marta, ¿no? O sea, en la oficina y en la academia hay una sinergia que buscamos casi todo el tiempo, digamos. Yo diría que lo que sí tenemos como establecido, como una de las cosas que hemos aprendido de las oficinas americanas, por ejemplo, que son bastante organizadas, es que la manera en que se llevan los proyectos es que siempre hay un líder de cada proyecto. Con lo cual, por un lado no tienes interferencias, por otro lado sabes quién es el responsable del proyecto, y es mucho más fácil organizar el tiempo y las responsabilidades, ¿no? Entonces, no hay digamos, no hay roles asumidos con respecto a quién hace qué parte, sino la idea es que hay un proyecto que lo lidera uno y otro proyecto que lo lidera otro, y así siempre nos estamos ayudando, obviamente. Y siempre estamos digamos, en coordinación, ¿no? Los proyectos no se avanzan mucho si, digamos, los dos no estamos de acuerdo, pero siempre hay alguien que está encargado del proyecto con mayor o absoluta responsabilidad, y el otro tiene otras responsabilidades en otro proyecto. Entonces es un poco la manera de trabajar, digamos. A mí sí me ha interesado enseñar desde que entré a la facultad, evidentemente. No, tampoco te voy a decir que antes, pero ya hacia el final de la carrera sí tenía ese interés, me parecía como un ambiente súper enriquecedor.
el espacio del taller principalmente. Eh, y probablemente lo primero que se me ocurrió que podía enseñar, y obviamente por eso también la idea de la maestría, o más bien, la idea de la maestría me hizo pensar que es una cosa que podría ofrecer, que podría enseñar, que es una cosa que yo no tuve, que digamos que la enseñanza no fue muy buena, era esta interrelación de las artes y la arquitectura en el siglo XX, ¿no? Esos temas me interesaban mucho y esa era una idea, de, por ejemplo, que para poder enseñar que al mismo tiempo te alimente, una forma de retroalimentación. Y después, claro, hacer taller era una cosa interesante que, digamos, hacia el final de la carrera tampoco es que sientes que vas a dictar, pues, ¿no? Como si todavía no has terminado ni de enseñar. Pero sí había el interés, ¿no? Y digamos que tuve la suerte que apenas terminé la tesis, o sea, después de graduarme inmediatamente, eh, tuve la suerte que René Pollone abrió un taller nuevo en la Ricardo Palma y llamó gente joven y, digamos, ya no me acuerdo quién me pasó la voz, no sé si fue un amigo, una recomendación de un amigo, pero la cosa es que entramos varios amigos al taller de René eh, para enseñar y estábamos encantados, pues, ¿no? Taller nuevo, gente joven, eso fue, digamos, monstruo. Y así comienzo a enseñar. O sea, taller en nivel 3 más o menos. 3 4 que se enseñaba juntos, si no me equivoco. Ya arranqué y la verdad es que sí me gustaba, evidentemente. Y ahí siempre me he quedado con esta idea que es casi hasta fundamental enseñar para mantener como esta mirada crítica frente a lo que uno hace. Y después durante las maestrías he tenido siempre la suerte de estar cerca de algún profesor que me ha pedido ayuda o he sido su asistente o directamente he sido asistente del curso. Y después he estado al mismo tiempo, ya hacia el final de esos años, he estado en Boston también enseñando. Después nos han invitado a enseñar a México. Ahí sí tuve que enseñar varios cursos. O sea, digamos, antes de volver ya tenía como una buena experiencia enseñando en otras universidades que, digamos, me confirmaban este interés. Y llegando a Lima, ya antes de llegar a Lima, me encontré con Freddy y me dijo que si estaba interesado en enseñar, que cuando vaya a Lima se lo diga para enseñar en la Católica, no sé qué, y sin duda fue lo primero que hice, incluso llegando, ¿no? Y ahí comencé a enseñar en la Católica ya. O sea, de ahí en adelante ha sido cada vez más, cada vez estoy más involucrado, diría. O sea, creo que son dos cosas que nos parecen importantes, es que incluso antes de llegar a Lima teníamos esta idea de crear un espacio donde se puedan hacer cosas que tengan que ver con la reflexión sobre la ciudad. Y ahí creo que creamos la idea de hacer esto que es Urban Lima, que tenía que ver con exposiciones, con incluso publicaciones, talleres, cosas que, digamos, hemos podido hacer, aunque de manera fragmentaria, ¿no? Yo creo que si ponemos todas las cosas que vamos haciendo fragmentariamente, de algún modo se puede ligar esta idea que teníamos de dedicarle espacio y tiempo a la reflexión de la capacidad de mejorar Lima, o la urbanidad de Lima, o la frágil urbanidad de Lima, a través de proyectos arquitectónicos. Y creo que el taller al final está siendo este espacio de reflexión y catalizador que buscábamos. Y la idea de la documentación es una cosa que también hemos aprendido viviendo afuera, que es súper importante documentar las cosas. No solamente porque registra las ideas y el pensamiento, sino porque además te permite ver lo que estás haciendo, verlo en perspectiva y poder, digamos, valorar y mejorar, ¿no? Creo que tener conciencia de lo que uno hace es lo principal o lo primordial para poder hacerlo mejor después.
Entonces creo que esa como disciplina de registro nos ayuda a que yo creo que el nivel y la exigencia de los talleres vaya eh, desarrollándose, yo creo, positivamente. Claro, creo que es súper, súper difícil. O sea, es demandante Sí, poder documentarlo, que hace un esfuerzo que nadie te lo pide, ni a ustedes como profesores, ni a los alumnos tampoco, exacto. ¿no? Pero Sí, que igual resulta importante para ambos, para profesores y sí. alumnos. Yo creo que es una de esas cosas que ya, por suerte, ya no las pensamos, sino solamente las hacemos para bien y que ya en corto plazo nos sirve. Yo creo que a largo plazo nos va a servir más todavía, ¿no? Sí, no sé. Yo creo que a mí me cuesta aprender todo. No creo que haya algo que me haya costado más. Todo me cuesta un montón de esfuerzo. Este, yo creo que, o sea, es una cosa que siempre está ahí pendiente, que es los idiomas. Creo que es una cosa que me interesa mucho y que sí, o sea, me interesa como hacer estas mezclas de irte a estudiar algo, pero además aprender un idioma a través de eso. Creo que esa es una cosa que está ahí siempre pendiente, que me interesa. Eh, y después creo que o sea, digamos igual, estas cosas pendientes de hacer un proyecto urbano para Lima, ¿no? Que es una manera de aprender más también de la ciudad. Eh, que no es una decisión personal, esa es la desgracia, ¿no? Sería una maravilla si uno... Claro, uno puede hacer un proyecto urbano para Lima que nadie te lo pida y esperar que ocurra un milagro, pero digamos, o que quede dibujado como una utopía y te puedes dar esa satisfacción, pero no creo que sea muy inteligente dedicarle a algo que no es muy viable cuando hay tantas urgencias que pueden ser viables. Y yo creo que lo pendiente es como encontrar alguno de esos espacios para poder hacer algo que valga la pena, ¿no? Creo que ahí es donde también más se puede aprender.